día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Vamos a explicar el apartado que tiene como título La creación, obra de la Santísima Trinidad. Son 3 puntos, del 290 al 292. Dice el primero de ellos: En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. 3 cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Solo Él es el creador. El verbo crear, en verbo bara, tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula el cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser. Bueno, el inicio de la Sagrada Escritura tiene en Génesis capítulo primero, versículo 1, pues tiene esta afirmación: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el primer versículo de la Sagrada Escritura. Y el Catecismo, después de traerlo a colación, dice: aquí se hacen 3 afirmaciones. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Es decir, hay una afirmación primera, que es que todo cuanto ha sido creado, está mantenido por Dios, ha tenido en Él su origen. O sea, no hay nada que no tenga su origen en Dios. Dios es el principio de todo cuanto existe. No hay una parte de la creación que venga de Dios y otra parte de la creación que venga pues de un antidios, como a veces se han explicado, ¿no? Como si hubiese 2 principios, el principio del bien y el principio del mal, el Dios y el antidios. No, aquí hay un principio único, es una afirmación clara de la Sagrada Escritura. Otra afirmación importante: que Dios creó el mundo por sí mismo, que el poder creador de Dios no es transmisible, es incomunicable. O sea, el hecho de crear, dice aquí la Sagrada Escritura, solo puede tener a Dios como autor. No es transferible. Fijaros incluso una cosa, y es la siguiente. Dios puede comunicar muchas obras que son propiamente divinas, o sea, acciones divinas. Por ejemplo, solo Dios puede perdonar los pecados, pero puede comunicar también al hombre el poder de perdonar los pecados. Solo Dios perdona, pero nos puede hacer a nosotros ministros del perdón. Sin embargo, solo Dios puede crear, y a nosotros no nos puede comunicar la capacidad de creación de la nada. El crear de la nada es algo incomunicable, solamente lo puede hacer Dios. Por eso uno de los puntos por los que a la hora de comprender la divinidad de Jesucristo, la divinidad del Espíritu Santo, como en la Sagrada Escritura, en distintos momentos, ¿no?, se habla de que Jesucristo, el Verbo, es el creador del mundo, por Él se hizo todo cuanto se ha hecho, pues por eso sabemos también, es un dato añadido para conocer su divinidad. Si el Verbo, si la segunda persona de la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo, la tercera, son creadores también, pues obviamente entonces son Dios también, porque crear es cosa de Dios. Crear no puede hacerlo quien es criatura. Eso es imposible. No es transmisible el poder de creación, es incomunicable. También también se está afirmando detrás de esa expresión: en el principio Dios creó cielo y tierra. Se habla de una acción realizada por propia voluntad, sin coacción alguna exterior ni obligación interior. Dios podía crear o no crear,
podía crear este mundo o haber hecho otro distinto. O sea, es una acción soberana. Es una acción soberana de Dios. Nosotros somos muy dados a ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no lo otro? ¿Y por qué no lo otro? Entonces, no, vamos a ver, la voluntad de Dios es eterna, no es caprichosa, porque la palabra, no, pero es una voluntad eterna y soberana a la cual nosotros pues, nos podemos asomar y vamos comprendiendo que esa voluntad siempre está ligada al designio de amor. Pero claro, a la hora de intentar nosotros, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues tendremos que concluir diciendo, Dios sabe más. ¿Quién soy yo para pedirle cuentas a Dios? Dios podía haber hecho un mundo más inmenso del que ha hecho. Pues claro que podía haberlo hecho. ¿Podía haberlo hecho más pequeño? Por supuesto que podía haberlo hecho. ¿Este mundo que Dios ha creado es el más perfecto de los posibles? No. No, Dios es infinito. Podía haber hecho un mundo con un grado de perfección superior, también inferior, porque hay que decir que la inmensidad del universo, desde luego, llama la atención no por poco, sino por mucho, por lo mucho, no por lo poco. Pero, sin embargo, Dios ha sido libre en su acto de creación, sin ninguna coacción externa ni externa, por propia voluntad. Otra afirmación importante, ¿no?, que se dice aquí: en el principio Dios creó cielo y tierra. O sea que el mundo fue creado en el tiempo y por lo tanto no es eterno. Tiene un principio en el tiempo. Esta también es una afirmación importante. Nosotros conocemos desde el punto de vista de la fe que el mundo no es eterno, que tuvo un origen en el tiempo. Es más, que al crear el mundo, Dios lo creó en el tiempo y en el, y en el espacio. O sea, los parámetros de espacio y tiempo forman parte de la creación del mundo. El tiempo también es una creación de Dios. El espacio también es una creación de Dios. Dios está fuera del espacio y está fuera del tiempo. Y al crear el mundo, lo ha creado. Es como un pintor que pinta un cuadro, claro, y al pintar un cuadro lo pinta en un espacio pues de 60 centímetros de ancho por 30 de alto. Y lo que él pinta lo pinta en un espacio y lo enmarca y le pone un cuadro. Algo así es Dios, la creación de Dios, que al plasmarlo lo plasma en un espacio y en un tiempo que comienza el tiempo cero con su acto creador. Bueno, pues tiene importancia esta afirmación. Claro, la ciencia, desde el punto de vista científico, no se ha llegado a concluir el hecho de el principio del mundo. Sí que es verdad que tenemos afirmaciones científicas muy interesantes, como puede ser el hecho de que el Big Bang, el origen de esta gran explosión a partir de la cual se va conformando el universo, tal y como hoy en día lo conocemos, pues ese Big Bang tuvo lugar hace unos 12.000 millones de años, 13.000 millones de años, 14.000, más o menos, según afirman los científicos. Y claro, pues sí que parece que ese dato se aproxima bastante a la afirmación teológica de que el mundo tiene un origen en el tiempo. Máxime cuando los científicos dicen que la masa del universo estaba toda ella pues en una molécula que tuvo una explosión tremenda, y era tal la densidad que tenía toda la masa del universo concentrada en una pequeña molécula antes de la explosión, que no pudo estar sino milésimas o millonésimas de segundo sin explotar por la densidad tan grande que tenía. Entonces, esa afirmación, digamos, científica del origen del Big Bang, bueno, pues es para nosotros, en este diálogo interdisciplinar entre fe y ciencia, bueno, pues nos ayuda a entender que perfectamente el inicio del Big Bang pudo coincidir con el acto creador de Dios. Dios crea
y tiene lugar esa explosión del universo, ¿no? Bien, digamos, en ese diálogo fe-ciencia nos ayuda mucho a entender ambas cosas y conjuntarlas, pero entendámoslo bien, la ciencia no va a entrar a afirmar la creación de la materia, de la nada, etcétera, porque es una afirmación que no entra en el campo de la física o de la química, sino que entra en el campo ya de la metafísica. Y la ciencia nunca va a entrar a afirmar tal cosa, ni a negarla, no debería entrar nunca a negarla, porque es una afirmación que va más allá de la física. Bien, pero digo, a lo que iba, que el primer versículo del libro del Génesis habla de que la creación del mundo tiene un origen en el tiempo. Y también al mismo punto decir que cuando se dice en el principio Dios creó cielo y tierra, pues la tradición católica nunca ha entendido eso como un momento puntual del cual luego Dios se desentiende, ¿no? Como si Dios crea el mundo, lo pone en marcha y dice, bueno, yo ya he hecho lo que tenía que hacer y ya me desentiendo de esto. No, sino que siempre hemos comprendido que Dios está constantemente manteniendo en la existencia al mundo. Este mantener es, en cierto sentido, como un continuo crear. Es como una conservación, una continua creación. Bueno, estas son las afirmaciones básicas, ¿no?, que están ahí contenidas. Como veis, el punto del catecismo que estamos comentando le da mucha fuerza al verbo crear, al verbo vará, que en la Sagrada Escritura siempre tiene como sujeto a Dios. Es uno de los actos en los que más se manifiesta la omnipotencia de Dios, en el acto de la creación. Bien, pues este es el primer punto, el primer versículo, en el principio, y acordaros cómo Jesús, tenemos ocasión en un día próximo de hacer referencia a ello, acordaros cómo Jesucristo, en más de una ocasión en la Sagrada Escritura, dice, en el principio, al principio, Dios los creó hombre y mujer. En el principio, es decir, Jesucristo se remite a aquel primer momento, al principio de la creación, como un lugar especial para conocer la voluntad de Dios. Porque después, en el decurso de la historia, muchas veces se ha ido deformando, pues la imagen que Dios ha ido creando en nosotros. Es como cuando una moneda sale recién acuñada de la casa de moneda, pues esa moneda tiene perfectamente inscrita pues la imagen del presidente de gobierno de turno, o del César, o de quien fuere, y tiene también las inscripciones escritas pues con mucha precisión, ¿no? La precisión de, bueno, pues $1, €1, un lo que sea, está perfectamente escrito, se ve, está recién salida, ¿no?, de la casa de la moneda, recién acuñada. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo, la moneda va de mano en mano y tiene tantos miles y millones de usuarios que se va poco a poco borrando la nitidez con la que fue, por mucho que sea de bronce, por mucho que sea, bueno, del metal que fuere, de cobre, se va borrando pues todos los rasgos nítidos del rostro del presidente de gobierno, o incluso las inscripciones, las letras que tiene, y con el paso del tiempo cuesta, ¿no?, conocer esa moneda. Entonces hay que remitirse al principio. En el principio, ¿cómo era esa moneda? En el principio, ¿qué es lo que ponía allí? ¿Qué es lo que se escribía? Por eso Jesús, más de una ocasión en la Sagrada Escritura, se refiere, en el principio Dios no lo creó así. En el principio, es decir, tenemos que recurrir al principio para ver también cuál fue la voluntad creadora de Dios. Porque nosotros después, con el paso de los años y de los siglos, y por influjo de nuestro pecado, hemos ido emborronando lo que Dios creó con mucha nitidez. De ahí la importancia de el primer capítulo y el primer versículo del Génesis. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Tenemos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.